Vamos a Israel hoy al encuentro de un abogado especialista en Derecho Público Internacional, brillante joven, que además es el coordinador del Club de Jerusalén, que es algo así como un lugar que aglutina a periodistas extranjeros, si es que yo no me equivoco, pero creo que es así. Me refiero al doctor Matías Sacal. Mati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, un saludo para vos y para toda la audiencia. Está con un corte de pelo, vamos a las cosas importantes, novedoso, lo felicito. Ahí va, sí, así es. Gracias por las felicitaciones. Bueno, a ver, comencemos por lo que creo que es lo más importante de estas últimas horas, la tormenta Byron, inundaciones en algunos lados, lluvias torrenciales en Israel. Digo porque es algo atípico, el resto casi más de lo mismo, pero veamos esto que ha sido, me parece, una noticia importante en grandes lugares de Israel. Sí, hay lluvias por todo Israel. Lo que sí podemos decir es que la sociedad israelí está probablemente más acostumbrada a los misiles que a la lluvia, en el sentido de que nadie sabe bien cómo reaccionar. Digamos, la estructura también está hablando toda la gente sobre la lluvia y esas cuestiones, pero lo cierto es que cuando caen misiles a la media hora, 40 minutos, ya estamos todos de nuevo en nuestras actividades, quehaceres cotidianos, pero con la lluvia parece que nos agarra desprevenidos. Cada sociedad tiene sus temas, sus cuestiones que está acostumbrada. Esperemos que, bueno, podamos en algún momento acostumbrarnos a las lluvias y no tanto a tener que vivir resolviendo los misiles. Mati, yo dije que estás ahí siempre en vínculo con periodistas extranjeros y quiero justamente aprovecharte desde este lugar y preguntarte, en ese vínculo y en ese contacto con ellos, ¿cuáles son los temas que sientes más preocupan a los periodistas cuando están ahí haciendo esa cobertura de Israel en la región? ¿Y cómo sentís que es esa percepción de los periodistas? Bueno, en el club de prensa nosotros estamos en contacto diario con periodistas, también organizamos cenas off the record, por así decirlo, entre políticos israelíes y periodistas extranjeros. Lo cierto es que el tema más candente actualmente es obviamente la Franja de Gaza y todo lo que rodea la Franja de Gaza. En primer lugar, podríamos decir la fase 2, qué va a pasar con la fase 2, que podemos hablar sobre eso bastante, pero también el punto principal que reclama la prensa extranjera es el poder ingresar a la Franja de Gaza a informar desde allí. Recordemos que Israel no permite el ingreso de la prensa extranjera si no es con soldados del ejército de Israel, y ellos lo que reclaman, y hay varias peticiones ante la Corte Suprema de Justicia de Israel, que se permita el ingreso. Esos son dos temas. Después, bueno, siempre la política interna israelí o el escenario geopolítico más regional con Líbano, con Siria, trae sus noticias, pero creo que esos dos temas son los principales. Qué importante esto que estás comentando y la pregunta es, ¿cuál es la excusa? Seguro será siempre la seguridad, pero digo, ¿por qué Israel no permite el ingreso de la prensa extranjera a Gaza? Lo hacen con militares, podrían seguir haciéndolo y incluso, bueno, los periodistas en el mundo entran en zonas de conflicto y lo hacen con relativa libertad, cuidándose cada uno de que esa libertad no les cueste la vida, pero es una decisión del periodismo. Bueno, hay una tensión ahí. A ver, el gobierno de Israel, y así lo apoya la Corte Suprema de Israel, dice la cuestión de seguridad, en el sentido de que nadie puede garantizar la seguridad de estos periodistas, y lo peor que podría suceder es que alguno de estos periodistas sea herido en combate. O sea, recordemos, si bien hay un cese al fuego, cada 2 o 3 días hay algún tipo de combate en la Franja de Gaza. Obviamente que el argumento de seguridad es mucho más débil, toda vez que hay un cese al fuego. En paralelo hay que decirlo, que Israel controla el 53% de la Franja de Gaza. En la otra parte está
la zona amarilla, en la otra parte está el grupo terrorista Hamas. Entonces, esta cuestión, por el lado de Israel, de no poder garantizar la seguridad, por el lado de los periodistas, lo que sostienen varios grupos es: déjennos a nosotros elegir cómo cuidarnos y cómo reportar sobre lo que sucede en la Franja de Gaza. Esto está ante la Corte Suprema de Israel, que ya ha recibido varias peticiones y hasta el momento sigue, o sea, lo que pasa es una cuestión jurídica donde el gobierno le pide más tiempo a la Corte para poder dar una respuesta. Yo creo que eventualmente los periodistas van a poder ingresar libremente. No es que no hay informes sobre lo que sucede en la Franja de Gaza, sabemos que circulan videos, circulan un montón de cuestiones, pero los principales medios de comunicación no han ingresado hasta el momento de manera no acompañada por el ejército de Israel. Mati, ¿pueden entrar los periodistas a través de la frontera con Egipto, de acuerdo a lo que sabes? Tampoco, la frontera con Egipto está cerrada, el cruce de Rafah, y algo interesante, el cruce de Rafah, hace una semana Israel lo intentó abrir de la Franja de Gaza hacia Egipto, y Egipto se opuso a esa medida. Recordemos, Egipto tiene una política muy restrictiva en cuanto a los palestinos de la Franja de Gaza que quieren salir de la Franja de Gaza hacia territorio egipcio. Ellos entienden que esa es una frontera impermeable, que no van a permitir por una cuestión de seguridad nacional y también por una cuestión de el problema gazatí es un problema israelí, creo. Entonces, ahí hay una tensión también con Egipto, en donde Israel tampoco va a permitir que ingrese todo tipo de materiales que nosotros sabemos que en gran medida fueron los que utilizó Hamas para armarse durante años y culminaron en el 7 de octubre. Digamos, sobre esto la información era que Egipto lo que pretendía era, muy bien, se puede abrir la frontera Rafah para que vengan, pero también para que ingresen, y ahí es cuando se les negó esta posibilidad. Digo, hay que decir todo como es, porque de eso se trata el periodismo, no es ocultar, sino que al contrario, es poner luz donde hay sombra. Y ya que hablamos del periodismo y del ingreso a la Franja de Gaza, hay medios israelíes lo que vos que decís ingresan. me parece muy interesante, Miguel, te corto porque me parece muy interesante. Por un lado está el interés de quizás los palestinos de salir de la Franja de Gaza, que es un interés que Israel no estaría totalmente en contra, pero Israel no tiene el interés de que ingrese a la Franja de Gaza, cuestiones que Israel no puede verificar. Y ahí Egipto también tiene sus intereses. Entonces estamos en un triángulo donde cada uno resuelve o defiende sus intereses y estancados, porque la fase 2 no se va a implementar por el momento. Bueno, anoche, como ya sabemos, Donald Trump anunció que a partir de enero se arma este consorcio de los grandes líderes del mundo para supuestamente hacer que la fase 2 se inicie. Veremos, es parte de lo que puede sea también el diálogo con Netanyahu en Estados Unidos al final de año. Así es, lo cierto, o como lo veo yo, es que la fase 2, si bien está muy bien descrita en los 20 puntos de Trump y parece bastante interesante, a mí me tocó estar en la base militar estadounidense en Kiryat Gat, ahí con varios periodistas. Cuéntanos, porque esa es una experiencia que no hemos tenido y nadie, y debe ser muy interesante. Lo cierto es que, bueno, ahí hay al menos 20 países coordinando con el objetivo de aumentar la ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza y empezar a ir grupos de trabajo que trabajan en infraestructura, en saneamiento, en toda la coordinación de la Franja de Gaza. Lo cierto es que ahí están impresos los 20 puntos de Trump por toda la base militar, que suena muy lindo los 20 puntos, pero en la práctica es muy difícil de implementarlo. Y hay una realidad que hay que decirlo, este grupo, uno de los 20 puntos de Trump planean la Autoridad Palestina reformada, aún no vimos ninguna reforma. Planean el ingreso de esta fuerza International Stabilization Force, esta fuerza de estabilización internacional.
tampoco hemos visto países con voluntad de ingresar. ¿Por qué? Porque saben que está Hamás, entonces nadie quiere enfrentarse directamente con Hamás. Por su parte, Israel dice, bueno, si no lo hace esta fuerza internacional, lo haremos nosotros. Pero eso sabemos que es más una declaración de campaña política, que estamos en un año de elecciones, que otra cosa, porque 2 años estuvo Israel combatiendo en la Franja de Gaza, y si bien Hamás estaba bastante debilitado, todavía sigue controlando el 90% de la población, porque muchos dicen, bueno, es la mitad de la franja, pero es el 90% de la población gazatí. Entonces, el plan está muy en stand-by. Lo cierto es que Estados Unidos tiene presencia y está coordinando bastante con micromanagement lo que pasa en la Franja de Gaza. Hay quienes lo decían acá de manera jocosa contra Bibi, que estaba haciendo babysitter Estados Unidos para evitar que se renueven las hostilidades entre Hamás e Israel. Hay que ver qué va a suceder. Step by step. Me parece que Trump, aunque parezcan que esos puntos son tan abstractos, tiene una definición y es ahí jugar gran parte de su caudal de éxito político internacional, con lo cual cuando dice lo que dice, que a partir de enero va a haber algo importante, me parece que es lo que viene. Veremos las declaraciones, obviamente ahí son de todos los colores, también de Mashal, del líder del Hamás, diciendo que el Hamás bueno, se va a quedar con las armas, pero que no las va a usar. Todas esas cosas que son parte de una realidad que va más allá de la filosofía, y en el terreno va a haber que ver, y no va a ser justamente tirar margaritas cuando ingrese quien ingrese. Difícil, pero es lo que viene, no hay duda. Y lo que dijiste, la política interna israelí, que esa es una guerra, yo no voy a decir tan difícil, pero a veces tan espantosa como la otra. La otra tiene víctimas directas y, bueno, el trauma, pero esta es insoportable para el ciudadano israelí. ¿Qué dirías sobre esto del país de Bibi? Bueno, lo cierto es que es igual, o sea, entramos en un año de elecciones en Israel, y lo que domina ahora la política israelí es el pedido de indulto en los casos de corrupción de Netanyahu hacia el presidente Herzog. Lo que plantea principalmente Netanyahu es que el indulto va a ayudar a la sanación nacional. Y hay que ver qué va a pasar con eso, porque lo cierto es que los juicios sí llevan bastante tiempo de Netanyahu, y hay que ver cuál va a ser la decisión de Herzog. Quienes están a favor del indulto lo que van a decir todo el tiempo es que esta cuestión de Bibi sí, Bibi no ha polarizado a la sociedad israelí, y recordemos, como Netanyahu está siendo acusado en casos de corrupción, Netanyahu está impedido por un acuerdo con la fiscal general de referirse a la reforma judicial. Eso lo que implica es que Netanyahu no puede opinar sobre la reforma judicial, lo que genera que esta reforma, que fue tan polémica previo al 7 de octubre, esté manejado por sectores aún más extremos o más confrontativos que Netanyahu. Con indulto o sin indulto, seguirá siendo Netanyahu el factor de desunión, aunque él diga que esto es para justamente reparar la grieta israelí. No es así. Sí, y recordemos algo, él no ha admitido ninguna responsabilidad ni tampoco expresado arrepentimiento. Ein klum ki lo haya klum. No hay nada porque no hay nada, y no va a haber nada, y no va a pedirle jamás disculpas porque es todo bla, bla, bla. Es lo que dijo él. Él dijo, a mí el interés personal mío es terminar con estas causas porque yo sé que voy a ganar en estos juicios, pero el interés nacional de Israel requiere un primer ministro dedicándose a full a las oportunidades históricas y no circulando por los tribunales israelíes. Está clarísimo. Esa es la tesis de Netanyahu. Ahora, como vos bien decías, él hizo un acuerdo diciendo que él podría ser primer ministro mientras conduce una guerra. Sí, no fue exacto lo que dijo cuando Ehud Olmert tenía una causa judicial donde le exigió, siendo líder de la oposición, que tiene que renunciar. Pero bueno, viste que el archivo es un problema para todos. Y eso es política.
Ah, bien. Usted está ahí muy involucrado en la política también. Bien, para cerrar, claro, no voy a hablar de la región porque ayer lo teníamos acá el doctor Eli Carmón que nos dio, bueno, un enorme pantallazo sobre todas las piezas de ese rompecabezas imposible, pero bien, está el frente con Hezbollah que también está muy abierto y por un lado los vínculos que se conocen con Líbano, con Siria a nivel oficial y por otro lado en el terreno las dificultades concretas. No es lo que decida un presidente de turno ni en el Líbano ni en Siria, más allá del personaje de turno, sino lo que hacen otros actores. ¿Cómo ves ese frente? Bueno, en el panorama regional creo que sucedió algo muy interesante. Es que Israel ha logrado debilitar muy fuertemente al eje chiita iraní y a todos los proxies iraníes en la región, pero como consecuencia de la forma en que terminó la guerra en Gaza, se han fortalecido actores islamistas más extremistas o igualmente extremistas como Qatar y Turquía. Y esto hay que decirlo. Qatar y Turquía hoy tienen un rol preponderante. Mucho, hay que decirlo, si bien tiene una retórica muy anti-Israel, el presidente turco Erdogan calificó a Netanyahu de Hitler, toda esa retórica anti-Israel es muy, muy fuerte. Pero hay que decirlo, si no fuese por la intervención turca o la presión catarí, probablemente no hubiesen salido todos los secuestrados. Entonces, y ahí vemos muy claramente cómo ambos objetivos de la guerra, la liberación de los secuestrados y la destrucción de Hamas, en algún punto colisionaban, porque Israel eligió, y gran parte de la sociedad israelí está de acuerdo, yo particularmente también, por la liberación de los secuestrados, pero lo que tenemos hoy es que Hamas continúa en la Franja de Gaza. Y esto tiene que ver con el panorama regional, porque Qatar y Turquía no solo jugaron para que liberen, apretaron y manipularon lo que tendrían que haber hecho para que liberen a los secuestrados, sino que también están exigiendo que jamás continúe en la Franja de Gaza. Y eso es lo que también hace, por ejemplo, Turquía con Siria. Entonces hay que ver cuál es el rol que va a tomar Siria también en este nuevo... Aburrido nunca, nada ahí para aburrirse. Y aunque sea en 30 segundos, que menos el tiempo, eres abogado y especialista en temas justamente de derecho público internacional, ¿qué hay con la Corte Penal Internacional, los juicios contra los criminales de guerra, genocidas? ¿Cómo sigue esa historia? Bueno, la acusación sigue firme contra Netanyahu y contra Gallant. No han habido nuevas noticias, pero la acusación sigue firme y eso lo que genera es que ambos estén impedidos, por ejemplo, de viajar a países en donde la justicia puede tomar una decisión de arrestarlos o de colaborar con la Corte Penal Internacional. Lo cierto es que no pasa en la práctica, pero porque Estados Unidos particularmente es donde principalmente los líderes israelíes viajan, y allí no hay ningún inconveniente, pero es algo que hay que seguirlo y es algo que preocupa bastante a la política israelí. Tanto los casos personales contra Netanyahu y Gallant en la Corte Penal Internacional, como el caso de genocidio, acusación de genocidio por parte de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Podríamos hablar un montón de esto, pero me dijiste 30 segundos sí, y... La próxima... Viajar a Estados Unidos y la vamos a dejar pendiente porque por ahí será viajar a Miami, a Washington y no ingresar tanto a New York, que está muy entretenido lo que viene. Pero todo esto es parte de un mundo complejísimo y de un país como Israel que tiene todos los desafíos, absolutamente todos, incluso hasta los climáticos. Querido Mati, como siempre, gracias. Mejores noticias y a seguir como siempre haciendo lo tuyo, entre otras cosas, para que los periodistas, ojalá, yo lo digo, rápidamente ingresen a la Franja de Gaza y desde el terreno puedan ellos mismos informar. Después, la prensa es libre, cada uno tendrá que saber qué es lo que está leyendo, quién lo dice, cómo lo dice, pero mejor siempre mucha más libertad que la otra no nos ayuda en nada. Abrazo enorme. Un abrazo, Miguel, hasta luego. El doctor Matías Sacal, aquí en Pensando las Noticias.